Hola, buenas tardes. Voy a comentar los dos últimos PDFs que he subido en relación al examen. En primer lugar, he puesto las fórmulas de los tantos equivalentes, así como las de rentas constantes y rentas variables geométricas y aritméticas. Vuelvo a repetir, este formulario lo podéis llevar al examen. Para mí no tiene ningún sentido que os la memoricéis, ya que es mucho más importante saber aplicarlas. También os doy la opción de que si no os gusta este formulario, perfectamente os podréis llevar vuestras propias fórmulas elaboradas por vosotros mismos. Yo lo he elaborado porque me lo habéis pedido en clase y también para que lo tengáis de una manera más estructurada y mejor organizada. Bien, el segundo paso van a ser el análisis de los 33 problemas que he puesto con la finalidad de que tengáis unos pasos a seguir. En primer lugar, comentar que en el examen no esperéis que yo os ponga un enunciado que sea un copiar y pegar de alguno de estos 33 ejercicios, ya que esto no es la ESO. Hay que recordar que estos módulos ya estamos hablando de la Unión Europea y en la Unión Europea se dan en la universidad. Por lo tanto, aquí tenemos un pasito más y ese pasito consiste en razonar y poder aplicar las fórmulas a la vida real con ejemplos prácticos, como podéis leer aquí, y siempre con una agilidad mental, que esa es la finalidad. Por lo tanto, no penséis que yo tampoco, que os voy a poner un enunciado de tipo calcula el valor actual de una renta constante prepagable, porque tampoco lo haré. Ya sabéis que uno de mis objetivos es potenciar al máximo vuestro razonamiento numérico y agilidad mental, para lo cual esta clase de ejercicios son perfectos. Bien, vamos al primer problema. Podéis ir leyendo vosotros. Y yo doy unos pasos. El primer paso, yo desde mi punto de vista es aconsejable que sepáis diferenciar si es renta constante o si es renta variable aritmética o geométrica. Si es constante, siempre es la misma cuantía cada espacio temporal. Por ejemplo, 100 unidades monetarias cada año. Si es renta variable aritmética, varía, en este caso, vamos a poner como ejemplo, cada año y varía la misma cuantía. Eso sería una renta variable aritmética, es decir, un año 100, otro año 150, otro año 200, otro año 250. Es decir, ahí varía siempre la misma cuantía, que sería 50 euros. Y por último, renta variable geométrica, que varía cada año, pero en una proporción mayor que la anterior, si es creciente, y si es decreciente, lo contrario. Es decir, una renta variable geométrica que varía un 10%, suponiendo que es anual, el primer año sería 100, el siguiente sería el 10% de 100, que sería sobre 110, el siguiente año sería el 10% de 110, que ya sería sobre 121, ya después sería el 10% de 121, que sería sobre 133 aproximadamente, y así sucesivamente. Si os dais cuenta, en la renta aritmética cada año varía 50, pero aquí en este ejemplo el primer año ha variado 10, el segundo año ha variado 11, el segundo año ha variado alrededor de 12,1, es decir, va creciendo más que el anterior. Vale, pues con respecto al primer problema, lo leemos un poquito. Vale, yo de mi punto de vista hay que tener en cuenta si es renta constante, que en este caso, si la leemos, se puede apreciar que sí que lo es. Después, otro punto a tener en cuenta, una vez que ya hemos visto si es renta constante, variable aritmética o variable geométrica, si te piden valor actual o valor final. Aquí aconsejo hacer el gráfico, como yo hago en clase. Y después, el tercer punto, muy importante, siempre tiene que haber equilibrio. Siempre tiene que haber todo en la misma magnitud. Es decir, que todo esté en el mismo espacio temporal. Ya más adelante lo veremos. Pero acordaos, la cantidad, si está en años, el interés tiene que estar en años. Así como el tiempo. Por lo tanto, si nos dan cantidad en este caso concreto, o en un ejemplo, te dan la cantidad en semestres y el tiempo en años, tendrás que pasar el tiempo a semestres. Y el interés te lo dan en años, lo tendrás que pasar a semestres.
Leyendo este ejercicio hay que tener en cuenta que te habla de alquiler. Esto sería uno de los puntos a tener en cuenta. Cuando es alquiler siempre es prepagable. Prepagable es que se paga al principio del espacio temporal. Vale, otra cosa que vemos aquí es que te dice una renta trimestral de 65.000 a recibir durante 15 años. Pues entonces aquí hay que pasarlo todo al mismo espacio temporal, que en este caso será pasarlo todo a trimestres. Normalmente la cuantía, que en este caso son 65.000, es la que manda. Si os dais cuenta, aquí la cuantía, que es 65.000, después es la que manda, que son todo trimestres, y después los años, que son 15, lo pasamos a trimestres. ¿Cómo? Siempre haceros la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4. Pues 4 por 15, 60. Por eso ponemos 60. Y luego el interés, que aquí lo tienes, te lo da en años. Pues hay que pasarlo a semestres. Este es un buen ejemplo de lo importante que es el equilibrio, en el sentido de que todo tiene que estar en el mismo espacio temporal. Y siempre manda la cuantía en este caso, que sería 65.000. Pasamos al siguiente ejemplo. Vale, este de aquí, otra vez, tenemos que tener en cuenta el mismo equilibrio en el sentido de que nos dan diferentes valores. Uno de ellos nos lo da mensual y aquí tenemos el interés nominal. Cuando es un nominal siempre es un J. Es decir, siempre que sea un nominal hay que tener en cuenta que es un J. El I de aquí es un TAE, tasa anual equivalente, o un efectivo. Y este es un interés fraccionado. El segundo es un interés fraccionado, que quiere decir que puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser diario, puede ser semestral, puede ser bimestral, puede ser trimestral, cuatrimestral, bianual. Entonces, en este caso concreto nos hablan de un nominal, pues ya nos vamos al J. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí quien manda, ¿qué es? Mensual. Lo que manda es la cuantía. ¿Y la cuantía cómo es? Mensual. Pues entonces el anual habrá que pasarlo a interés fraccionado mensual. Habría que aplicar esta fórmula, ya que lo que te pide es este. Y este que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Bien, en este ejercicio número 2 lo que hay que tener en cuenta es el equilibrio de todo el mismo espacio temporal. Y después muy atentos, que siempre habrá cosas que habrá que estar muy agudo y muy concentrado en el examen. Lo podemos catalogar como trampas, entre comillas, para que os quede grabado en el cerebro, de que aquí te dice el 25% del salario. Entonces no puedes poner los 1.200. Tienes que poner el 25% de 1.200. Y lo mismo sucede aquí, el 50% de las pagas extras. No puedes ponerlo todo. Mientras que la de beneficios sí que tendrás que poner toda la cuantía. Vale, y te dice montante. Montante es el valor final. Como siempre, tener en cuenta si os piden valor actual o valor final. Pasamos al siguiente. Vale, aquí antes de nada hay que estar muy atentos, porque te dicen el precio de una oficina. Por lo tanto, el resultado final habrá que dividirlo entre 10. Tú, a la hora de llevar a cabo el alquiler de las oficinas, tendrá que ser igual a los gastos que has tenido más un 7% de rentabilidad. Eso lo debéis de tener en cuenta. Aquí yo hago una autocrítica y reconozco que este punto segundo, tercero y cuarto debería especificar exactamente a qué tipo de interés o qué tipo nominal se refiere, ya que no me gustan las ambigüedades y en este caso concreto se interpreta que es el 7%. No os preocupéis que yo en el examen lo tendré mucho más en cuenta. Vale, pasamos al siguiente, al ejercicio número 4.
Vale, aquí hay que tener en cuenta al principio de cada mes. Entonces, prepagable. Ya sé que vosotros estáis leyendo aquí anticipada y sí que es verdad que rentas anticipadas y prepagable y diferidas. Esas no entran porque son equivalentes a jugar con la actualización y la capitalización. Son sinónimos. Aquí cuando veas anticipadas, ten en cuenta que es como si fuera una prepagable, como si fuera un tiempo. Así que por eso no os preocupéis. Este concepto de aquí sí que lo sabéis. Después, otra cosa a tener en cuenta en este ejercicio que te dice vitalicia. Vitalicia es de por vida. Yo lo que quiero es que también progreséis vuestra terminología financiera. Igual que antes te he dicho montante, que eso es equivalente a decir valor final, pues aquí tienes que también saber que vitalicia es de por vida y que eso es como una perpetua, como aquí lo podéis ver. Vale, otra vez más, un buen ejemplo de todo en el mismo espacio temporal. ¿Por qué? Porque si te das cuenta te da un nominal, que es un J, anual. Y aquí estamos hablando de cantidades mensuales. Por lo tanto, habrá que pasar los años a meses. Te pide un interés fraccionado. Entonces, ¿cuántos meses hay en un año? M igual a 12. Siempre haceros esa pregunta para saber identificar qué es M. Dividir 5% entre 12, esto es tanto por cien, aquí vuelvo a hacer hincapié, yo lo explico todo paso por paso, que de eso se trata, ya que la memoria siempre es frágil. Acordaos de que luego está todo en tanto por uno, no cometáis el error de pasar el 5% y poner aquí un 5, bueno, en este caso sería un 0,416%. No pongáis esto en tanto por cien, siempre tiene que ser en tanto por uno. Mucho cuidado con eso. Después aprovecho aquí para decir una cosa muy importante. Vuestra finalidad, obviamente, es tener el ejercicio perfecto. Pero si tú me pones esta fórmula en el sentido de que me sabes que es una prepagable, de que la siguiente, que es vitalicia, que sabes que es una perpetua, y luego también me has sabido pasar todo a meses buscando ese equilibrio del mismo espacio temporal, de la misma dimensión, pues ahí obviamente, aunque después te vuelvas a equivocar en la calculadora o en algún otro concepto, yo ya te puntúo. Por consiguiente, sabéis mucho más de lo que pensáis. Perfectamente podéis llegar al 5 en cada ejercicio, ya que sabiendo identificar la fórmula, sabiendo identificar qué es valor actual o valor final, así como teniendo en cuenta que se requiere siempre un equilibrio de todo a meses, todo a año, todo a semestres, es decir, como te lo pide el enunciado, ahí ya tenéis perfectamente más del 5 para sacar adelante el ejercicio. Por lo tanto, no dejéis el ejercicio en blanco, que vais con el formulario y eso, más los conceptos que ya tenéis que tener en cuenta, os ayudará a seguir adelante. Os lo comento porque cuando uno ve un ejercicio, al principio piensa que no sabe nada. Después ya lo lee, ya tiene paciencia, ya tiene tranquilidad y se da cuenta de que sí que puede llegar a ese 5. Así que al principio que no cunda el miedo. Perfectamente estáis preparados. Vamos al siguiente, al 5. Vale, bien. Este de aquí, desde mi punto de vista, es fácil y lo que hay que tener en cuenta es que te pide el valor actual. Luego, si os dais cuenta, todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora suele ser un valor actual con el famoso ANI o un valor final. Es decir, que no suelen ser fórmulas de que requieren mucha complejidad. Después tienes que tener en cuenta en este ejercicio el interés y la renta. Aquí es un buen ejemplo de que, mira, espacio temporal 8 años. ¿Cómo es la renta? En años. ¿Y cómo es el tipo o el tanto? En años. Un ta en este caso.
por lo tanto no tenemos que hacer ninguna modificación. Pasamos al siguiente. Vale, muy bien. Aquí hay que tener en cuenta en este ejercicio de que hay diferentes tipos de interés. Por lo tanto, como hay diferentes tipos de interés, como sale el dibujo, para cada tipo de interés se aplicará una renta. Es decir, aquí tenemos la primera renta, que los 3 primeros años será un 5,5 y la siguiente un 6. Vale, muy importante, que aquí debéis de estar muy atentos. La segunda renta acaba en el año 3. La lleva hasta aquí, hasta el año número 3. ¿Y qué es lo que te pide todo? En el año 0. Te pide el valor actual. Te pide el valor de hoy. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Actualizar. Pasar de futuro a presente. Y acordaos, la forma de actualizar es 1 más i elevado a menos n. Cuando hablamos de capitalizar es 1 más i elevado a n. Es decir, capitalizar, n es positivo, actualizar n negativo. Como te lo pide todo en el año 0, hay que tener en cuenta que la segunda renta te la deja en el 3, ya hay que llevarlo todo a 0. Aquí otra característica de este ejercicio es que te da el valor actual a día de hoy y tienes que saber la cantidad. Por lo tanto, la incógnita es C. Es decir, no siempre os van a pedir valor actual o valor final, sino a veces la cuantía que corresponde a dicha renta de valor actual. Siguiente ejercicio. Si os fijáis, el esquema es fundamental y el gráfico. Fijaos que bien está dibujado y a partir de aquí lo entendemos. Aquí no os asustéis, que es simplemente despejar A. Que en este caso concreto, si os leáis como si fuera una X. Una X es como si fuera una ecuación de primer grado. Y a partir de despejar. Lo que te pide es la cuantía, lo que te pide es C. Aquí una vez más te da el valor. Concretamente el valor final. Y después como el otro ejercicio, fijaos, hay 3 rentas y cada una de ellas está valorada a diferentes tipos de interés. Pues habrá que tenerlo en cuenta. Esta, la primera, que es del 6%, acaba en 2. Pues de 2 habrá que llevarla hasta el año 6 mediante una capitalización, mediante el 1 más i elevado a n. Y después, una vez que está en el año 6, hay que llevarla al 8, porque te pide valor final, te lo pide todo en el año 8. Por consiguiente, tienes que tener en cuenta que cada una de las rentas tiene diferentes tipos de interés. Así que, para llevarlo al año 8, tienes que capitalizar. Eso con respecto a la primera. La segunda renta, que te la deja en el año 6. Lo coge desde el año 2 y te lo lleva al año 6. ¿Pero qué te pide el enunciado del año 8? Pues del año 6 al año 8 tendrás que capitalizar 2 periodos por 1 más i, que en este caso es 8% elevado a 2. Y la última renta, ¿qué es lo que hace? Te la deja en el año 8, la coge en 6 y te la deja en el año 8. Entonces ahí no hay que hacer nada, no hay que hacer ninguna capitalización porque ya te lo lleva a donde te lo está pidiendo. Y ya una vez que ya es aquí se despeja, como si fuera una ecuación de primer grado. Siguiente ejercicio. Vale, aquí lo que te pide es un valor actual y luego tienes que tener en cuenta cuando te dice en el resto de la vida del centro, te habla de una perpetua. Y después también debes de tener en cuenta que la perpetua te lo lleva hasta el año 10. Y del año 10 a año 0, porque te pide a día de hoy, tendrás que hacer una actualización. Y acordado, es 1 más i elevado a menos 10. Aquí lo he puesto muy bien, llevada a 0. Y este ejercicio, al igual que el anterior, fácil porque te lo da todo en la misma magnitud. Es decir, cuantía en años, tipo de interés en años y el tiempo también en años. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna aplicación de los tantos equivalentes. Ya lo dice la palabra, tantos equivalentes. Tantos es interés. Lo mismo te da el interés mensual si sabes aplicar una equivalencia de ese interés mensual al interés anual.
Es decir, fijaros aquí, a ti te da igual exponer, vamos a ver qué tipo de interés es aquí, 6% anual. Bien, a ti te da igual, ese es un, no, perdona, un nominal 6%. A ti te es indiferente decir un 6% nominal anual que un 0,5 fraccionado mensual. Es lo mismo, te va a dar la misma rentabilidad. Esos tantos equivalentes, lo dice la palabra, que equivalen el uno al otro. Equivale tanto un 6% nominal anual que un 0,5 fraccionado mensual. Leemos el ejercicio. Escribir el gráfico y luego ir por partes. Si os dais cuenta, aquí te habla de 3 puntos. Pues esos 3 puntos los vas desarrollando. Es decir, intentar no hacerlo todo de golpe, sino por partes. Y luego al final se aplica el concepto de las 3 partes. Vale. ¿Y qué te dice? Valor al contado, valor a día de hoy. Entonces lo tienes que llevar a día de hoy, teniendo en cuenta que todo esté en el mismo espacio temporal. Vale, pasamos al siguiente ejercicio. Leemos aquí. En el primer punto ya vemos que hay que aplicar los tantos equivalentes, ya que te habla de 10 años, es decir, espacio temporal años, después pago en trimestres y después interés en años. Eso no tiene equilibrio, eso no concuerda. Entonces, ¿qué habrá que hacerlo? Pasarlo todo ¿a qué? A lo que manda la cuantía. Y esta cuantía que es 600 euros trimestrales. Por lo tanto, habrá que pasarlo todo a trimestres. Aquí lo podéis corroborar. Hemos hablado de 10 años. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4. Mucho cuidado, no pongáis 3. Cuando se dicen trimestrales, como empieza por 3, piensas que son 3. No. Siempre haz la pregunta que M es equivalente a cuánto, en este caso trimestres, hay en un año. 4. Si hablamos 10 años, 10 por 4 igual a trimestres. Después vemos aquí que es un nominal y aplicamos la fórmula esta. Interés fraccionado, ¿qué será? Si M multiplica el interés fraccionado, M pasará al otro lado dividiendo. Y ahí ya sacamos el interés mensual. Perdona, el interés trimestral, que es lo que nos piden aquí. Vale, y el resto de ejercicio no tienen ninguna dificultad, porque si os dais cuenta, en el primero ya te dice valor al contado del piso, valor de hoy. ¿Cuánto abonará en el 13 para ponerse día? Aquí te dice valor final, porque te habla en el año 13. ¿Lo veis? Bueno, en el pago 13, no en el año 13, que es muy diferente. ¿Lo ves? Tabla, hoy estamos a día de hoy y tabla de aquí a 13 pagos. Por consiguiente, estamos hablando del futuro. Y cuando hablamos del futuro es valor final. Vale, y ahora vamos a ver el punto C y el punto D. Vale, el punto C y el punto D es lo que yo he comentado. Tener en cuenta los conceptos de actualizar y de capitalizar. Sabiendo que capitalizar lleva de presente a futuro y se aplica la fórmula 1 más i elevado a n, y actualizar es de futuro a presente y se aplica la fórmula 1 más i elevado a menos n. Leemos el siguiente ejercicio. Si os dais cuenta, aquí es donde se ve la aplicación práctica de las rentas. Aquí es cuando se conecta con la realidad del entorno. Aquí es cuando uno se da cuenta que las rentas se aplica mucho más de que si el día de mañana solamente trabajas en un departamento financiero. Y ahora que vamos a empezar los préstamos, concretamente el francés, se utiliza muchísimo
en el valor actual, concretamente el famoso ANI. Por consiguiente, quiero que veáis el porqué, que veáis la utilidad y que veáis la importancia de las rentas, ya que se utiliza mucho más de lo que uno se piensa. Acordaos del concepto de renta. Cuando al menos hay dos capitales que dichos capitales se distribuyen en el mismo espacio temporal. Por ejemplo, tú ahora igual estás pagando el alquiler de tu piso y durante un año, cada mes, estás pagando la misma cuantía. ¿Qué hay? Durante el primer, segundo, tercero, así hasta el 12º mes, estás pagando la misma cuantía. Y siempre hay el mismo espacio temporal, que es un mes. Eso ya es una renta, porque ya hay dos capitales. Vamos a poner de ejemplo la cuantía de enero y febrero, y los dos se distribuyen o tienen ese intervalo de un mes. Ahí es cuando se lleva a cabo el concepto de renta. Vale, aquí una vez más nos damos cuenta de que todo tiene que estar en el equilibrio del mismo espacio temporal. Por eso aquí se llevan las operaciones de tanto equivalentes. Es lo que yo he comentado. Yo no te voy a poner un ejercicio de pásame este tanto nominal a interés fraccionado o a un TAE, sino eso te lo pondré indirectamente, que luego afectará obviamente al desenlace del ejercicio. Por lo tanto, los tantos son fundamentales y hay que saber aplicarlos, y seguro que saldrá. Y lo que yo comento, con que sepas ya aplicar los tantos, ya tienes ganado para alcanzar el aprobado en ese ejercicio. Y no es difícil, y más si te da la fórmula. Es ir jugando con estas tres fórmulas. Vale, te pide valor actual, lo que yo he comentado. Aparte de saber si es una renta constante o variable aritmética o variable geométrica, es muy importante saber si te pide valor actual o valor final. ¿Cómo sabemos que es valor actual? Aquí te lo dice cuál es el valor al contado del piso, cuál es el valor a día de hoy. Ahí es donde nos da la pista. Y luego aquí a veces te dará el valor y tendrás que hallar el capital, como hemos visto otros enunciados. Muy atentos a eso. Y aquí ya te dice valor final. Aquí ya si te das cuenta, te dice qué cantidad habré de ingresar. Es decir, cuando pase X tiempo, ya te está hablando de valor final. Y si deciden iniciar un plan de ahorro a un año, ya te está hablando de aquí a un año. Pues entonces sí que tendrás que llevar a cabo un valor final. Siguiente ejercicio. Vale, bien. Aquí en este ejercicio, en el primer lugar te dice un valor actual, ya que te dice la deuda contraída a día de hoy. Y en el segundo, aquí es un buen ejemplo, ¿cuánto se abonará en el cuarto para ponerse al día? Ya te está pidiendo un valor final, ya te está hablando de futuro. Y fijaros en el esquema, lo importante que es, sí que es sencillo. El esquema ayuda bastante. Y luego, la historia de siempre, interés anual y pagos trimestrales. Lo pasamos siempre a lo que marca los pagos o el capital, es decir, pasarlo todo a trimestres. El 14. Vale, aquí ya en este ejercicio lo más relevante para no ser repetitivo es el cálculo de n, que eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Es decir, aquí no te voy a preguntar yo por la capitalización simple, la capitalización compuesta, que es todo capitalización compuesta. ¿Por qué? Porque sale de manera indirecta. El cálculo de n, que es el tiempo, lo vimos en la capitalización compuesta. Y aquí entraban en juego los logaritmos. ¿Por qué? Porque n es una exponencia. Es un exponente. ¿Qué es aquello que se lleva mal con las exponencias? Los logaritmos. Los logaritmos hacen que la exponencia baje y se iguale a tanto por 1. Entonces, aquí debes aplicar los logaritmos.
es importante que sepáis manejar la calculadora, porque si no la sepáis manejar no os saldrá el resultado. No os preocupéis que si tenéis duda, traéis la calculadora a clase o a la tutoría individual y seguro que sabremos aplicarlo. Bien, aquí lo que tenéis que tener en cuenta es este de aquí, n, despejar el tiempo. ¿Por qué? Porque te dice cuántas mensualidades. Te está hablando del espacio temporal. Y eso se hacía con la fórmula que vimos en el anterior trimestre, que en el anterior mes. No os preocupéis que si yo os pusiera este ejercicio, ya os dejaría saber que hay que aplicar los logaritmos. Os lo comento porque no lo he puesto aquí en el formulario. De todas formas, si vosotros lo queréis añadir, no hay ningún problema, ya que el formulario perfectamente puede ser elaborado por vosotros. Pero la final de este ejercicio es que sepas que te pide el valor n, ya que te lo deja claramente cuántas mensualidades recibirá. ¿Lo ves? En el siguiente ejercicio es más de lo mismo. Se pide calcular el número de depósitos a realizar. Te está hablando del espacio temporal. Y aquí otra vez tienes que despejar n. Y siempre con logaritmos. Ya que n es una exponencia y lo único que hace que baje para que luego sea una incógnita a despejar son los logaritmos. Siguiente ejercicio. Vale, muy bien. Este de aquí sabemos que no es una renta constante. ¿Por qué? Porque te dice que decrece todos los meses 500 euros. Muy importante eso. Al contado se habrá 1.000.000. Bien. Y el resto 61 pagos mensuales de 30.000. Que decrecen a razón de 500 euros. Si te dice que 61 pagos mensuales de 30.000, renta constante. Pero te dice que decrece. ¿Decrece qué es? ¿Sumar o restar? Restar. Cuando es una renta aritmética, hay que mirar qué es D. D es la razón. La razón es lo que varía cada espacio temporal. Aquí estamos hablando de meses. ¿Qué varía cada mes? 500 euros. Pero decrece, entonces lleva un menos. Os lo comento porque aquí en la fórmula, por eso aparece el menos. Porque es decreciente. Y aquí nos dice claramente, se ve que es aritmética. Porque cada mes tiene 500 euros menos que el anterior. Acordaos que aritmética siempre varía la misma proporción. Que en este caso concreto sería menos 500. Vale. El 17 es un ejemplo del ejercicio que no te pondré en el examen. Yo en el examen no te voy a poner un cálculo, un valor actual y final de una renta. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú razones qué es valor actual o valor final. Ese es mi objetivo. Potenciar tu creatividad. Potenciar tu razonamiento. Vale, aquí la finalidad del ejercicio 17 es que veas que es geométrica. ¿Por qué? Porque es un crecimiento anual del 10%. ¿Qué es lo que pasa? Que cada año va a crecer, pero no va a crecer la misma cuantía, sino va a crecer el mismo porcentaje, 10%. Entonces sabemos que es geométrica. Muy importante aquí. La razón, igual que la aritmética, era D, en la geométrica es Q. Y siempre que sumar o restar, en este caso que dice que crece, se suma a 1. El 10% lo pasamos a tanto por 1. Es decir, lo dividimos entre 100, que es 0,1. Y siempre que hemos dicho que crece, se le suma 1. 0,1 más 1 es 1,10. Y ahí aquí es donde está la razón. Siguiente, 18. Vale, aquí os tenéis que tener en cuenta que cuando dice casos lineal es aritmética. Cuando crece un 3% lineal, lo dice la palabra lineal, que es recto. Es decir, siempre lo mismo, eso es lineal. Entonces aritmética. Tendrías que sacar el 3% de 50.000, que es 1.500, y eso sería la razón. Que en este caso es positiva. ¿Por qué? Porque te dice que crece. Y cuando es acumulativo es geométrico. Lo dice la palabra, que se acumula de un mes lo que se ha generado al siguiente. Entonces ahí sí que sería geométrico. Es decir, un 3%, lo dividimos entre 100, 0,03, y le sumamos a 1. ¿Por qué? Porque crece. Y la razón sería 1,03. En resumen, lineal, aritmético. Acumulativo, geométrico.
Pasamos al 18. Aquí te dicen que crezcan anualmente un 5%. Eso que nos está hablando, una renta geométrica, porque crece y encima es positivo. Entonces la razón sería 5 dividido entre 100, 0,05, y le sumamos el 1. Siempre el Q es 1 más si crece o 1 menos. Y luego, si os dais cuenta, mensual y años, pues habrá que pasarlo todo a meses, buscando ese equilibrio. El 20 nos dicen que es geométrica, ya que crece anualmente el 5%, entonces ahí ya nos dan la pista. Cada año va a crecer un 5% con respecto al año anterior. Si crece ya sabemos que no puede ser constante. Y para saber si es aritmética o geométrica, es ver si esa aritmética crece la misma cantidad todos los años. No, porque aquí crece un 5% sobre lo anterior. Se va acumulando, por lo tanto cada vez va creciendo más. Vale, y te dice beneficio. ¿El beneficio a qué es? Actualizado. ¿Actualizado qué es? A día de hoy. ¿El beneficio qué es? Por una parte habrá que calcular sus costes y otra vez los ingresos. Y luego beneficio que será los ingresos menos los costes. El 21. Vale, aquí te dice tiempo indefinido. Aquí ya sabemos que te habla de perpetua. Crecimiento semestral en 500 euros. Sabemos que es aritmética. ¿Por qué? Porque siempre crece lo mismo. ¿Lo veis? Aquí lo puedes corroborar. Y luego, obviamente, te da el interés anual y lo otro en meses. Por lo tanto, habrá que pasarlo al mismo espacio temporal. Habrá que aplicar los tantos equivalentes. Y la última es lo que yo he comentado. Una renta perpetua. Que aquí pone fraccionada, no os preocupéis. Es aplicar lo que yo he comentado en clase de tantos equivalentes. Es lo mismo. Vale, aquí te dice un 2% acumulativo. Cuando diga acumulativo es automáticamente geométrica. Si es lineal, es aritmética. Y aquí te dice un 3% no acumulativo. Si no acumulativo, si no se acumula, ¿qué quiere decir? Que es lineal. Y si es lineal, ¿qué es? Aritmética. Esa es la finalidad del ejercicio 22. Que sepáis aplicar dichas dos diferencias. Aparte que después todo está, tienes que aplicarlo en el mismo espacio temporal. Porque yo aquí veo semestres, años, trimestres. Es un lío. No hay ningún balance. En el sentido de que no veo equilibrio. No puedes juntar años con semestres. Todo tiene que ser lo mismo. El 23. Crecimiento lineal aritmética. Vale, aquí muy importante, que decrecerá a razón del 10%. ¿Eso qué quiere decir que decrece a razón del 10%? Que aquí tienes que tener en cuenta que va a ser negativo. No tienes que sumar, sino que después tendrás que restar. Aquí lo vamos a ver. ¿Lo veis? Aquí ya empieza, le pone un menos. ¿Por qué lo pone un menos? Porque decrece. Es lo que tenéis que tener en cuenta. Aquí si os dais cuenta en este ejercicio, por una parte aplicamos cuando es Q es geométrica y cuando es D es aritmética, ya que Q es la razón de la geométrica y D es la razón de la aritmética. Aquí debes de aplicar los dos conceptos a la vez, más luego llevarlos al espacio temporal que te pide, que es el valor actual. Vale, aquí lo he explicado
Y si tenéis dudas, ya sabéis todas las vías de contacto que tenéis conmigo. Yo, por razones de espacio y tiempo, no voy a explicar cada uno detenidamente cada problema porque no tengo vuestro feedback, no tengo vuestra retroalimentación. Yo os hago una introducción de cada ejercicio, subrayando puntos importantes. Pero si tenéis dudas, avisarme y es mejor hacer una tutoría individual o por teléfono y mediante vuestro feedback me aseguro si lo habéis entendido o no. Comentar que no hagáis los ejercicios mirando las soluciones. Si lo hacéis, vuestra técnica de estudio es insuficiente. Es penosa y lamentable, porque así no se memoriza. Como de verdad una persona aprende, es haciendo el ejercicio. A la primera no te va a salir, ni a la segunda. Subrayo que a mí tampoco. Es todo a base de práctica y repetición, pero no miréis la solución. Si miras la solución, no estás aprendiendo y por lo tanto luego en el examen verás un ejercicio cambiado y no sabrás hacerlo. Paciencia y tranquilidad y hacerlos todos, sin mirar la solución. Vale, aquí ya te dice que decrece, acordaos que es menos, razón, que en este caso, obviamente, si te dice que decrece en tanto porcentual, ya sabemos que la Q tendrá que ser 3%. Entonces, ¿qué es? Fijaros aquí la Q, es 0,97. ¿Por qué? 3% dividido entre 100, 0,03. Y decrece, se resta. Y acordaos, cuando es geométrica es 1 más o menos. Y aquí te habla de menos, pues entonces se resta. Sería 1 menos 0,03, 0,97. Si os dais cuenta, primero crece un 6%. Entonces sería 1 más el 0,06, 1,06. Esa es la final del ejercicio. Y la otra parte ya es una aritmética, porque si os dais cuenta, aquí ya sí que te dice la cuantía. ¿Cuánto crece cada año? 100.000, 10.000. Y después, ¿cuánto va a decrecer los siguientes? 3.000. Ya te da la cuantía. Te dice que va a ser la misma. El siguiente que te pide, beneficio. Beneficio que será ingresos menos gastos. Y una vez más, incremento anual de 3% en los primeros 6 años y de 5 los restantes. Aquí es geométrica y después tienes que tener en cuenta que la primera parte tiene un interés y la siguiente tiene otro interés. Y aquí lo mismo. Aquí te dice decreciente. Mucho cuidado. Un 2%. Al ser un 2%, pues ya sabes que es 2% dividido entre 100, 0,02. Y hablamos de geométrica, porque te da un tanto por ciento y dice que decrece. Entonces ya sabéis que en la geométrica hay un 1 por delante. Como dice que decrece, sería 1 menos 0,02, 0,98, como veis aquí. Luego aquí, si dais cuenta, lo que he repetido antes. Está la primera parte 6 años y la siguiente 4. ¿Qué es lo que pasa? Ahí la primera, que es 6 años, tiene un tipo de interés. Y la siguiente, que es 4 años, tiene otro tipo de interés. Pues la siguiente te la deja en el año 6. Y te lo pide todo en el año 0. Para llevarlo del año 6 al año 0 es actualizar. Es este concepto. Esta parte de aquí, de la segunda renta, el 1 más 0,08 menos 6, es lo que tenéis que tener en cuenta. Si os dais cuenta, es repetitivo. Lo que pasa es que cada vez va mezclando con diferentes rentas. Aquí ya te dice valor actualizado. Ya te dice valor a día de hoy. Y luego tú, con que sepas diferenciar qué es una aritmética, vamos a ver por qué es aritmética, te da la cuantía. Ya directamente te dice que es la misma cuantía todos los años. Durante 8 años va a crecer 20.000 y 50.000 los 4 siguientes. Ya te está diciendo D. Y cuando es D, es aritmética. Pues tú, con que me pongas ya el valor actual de una renta variable aritmética, ya tienes que te puntúa. Y luego, si te das cuenta, años, cuantía. Tanto en años. Y espacio temporal en años. Aquí no tienes que hacer ninguna transformación. Siguiente, el 27. Crecimiento semestral, geométrica. Vale, aquí tienes que tener en cuenta la actualización. Te pide valor actual. Si te das cuenta, hay una
parte que se hace un 5,5 y otra un 5. Por lo tanto, tienes que diferenciar los tipos de interés, que en este caso es un nominal, te diferencia el número de rentas que hay. Y aquí hay dos. Aquí lo podéis ver en el gráfico. Hasta el año 6, 5,5. Y de ahí en adelante es un 5 hasta el año 12. Por lo tanto, una vez que lo lleves al año 6, te lo pide tú en el 0. Para llevarlo del 6 al 0, que hablo de la segunda renta, tendrás que actualizar. Vamos al 28. Aquí se aprecia que también es aritmética, ya que te lo dice la razón cuál es D. Y que cada razón va a crecer siempre en una cuantía, 50 euros. Por lo tanto, aquí ya nos está dando la pista que tenemos que aplicar un valor actual. Entonces ponemos la fórmula y luego teniendo en cuenta de que todo esté en el mismo espacio temporal, porque si os dais cuenta aquí nos habla de trimestre y aquí en años, ahí tenemos un problema muy fácil de solventar y lo pasamos todo ¿a qué? O años a trimestres, a lo que mande la cuantía, que en este caso es trimestres. Y ya con saber eso, ya estamos alcanzando el aprobado. Si os dais cuenta, estoy repitiendo varios conceptos. Y si lo repito es porque quiero que os quede claro, ya que eso es lo más relevante para llegar al aprobado. No os preocupéis que yo en el examen voy a tener en cuenta que solo dura 1 hora y media y el ejercicio lo realizaré así como junto con otro de préstamo. Lo realizaré para que se realice en dicho espacio temporal de 1 hora y media. Vale, el 29. Crecimiento no acumulativo. Entonces es lineal. Cuando es acumulativo, geométrica. Y no acumulativo, lineal. Después estoy leyendo años y años, mismo espacio temporal. Vale, y aquí ya sería el valor actual. Aquí lo que pasa es que te pide n. ¿Cómo sacas n? Mediante una regla de 3. ¿Cuánto empieza en 900.000? Y como mucho alcanzará 1.224.000. Pues ya sabemos ahí, teniendo en cuenta que crece un 12% en 900.000, que como mucho será n igual a 4. Es como el siguiente, el 30, que también lo vimos en clase. Como mucho va a llegar hasta 75.000. Es decir, tendrás que saber el espacio temporal, te pide n. ¿Cómo se saca? Sacando lo que crece cada año, que en este caso es geométrico, porque se dice que se incrementa cada año un 5%. El 5% de 50.000 se lo vas sacando cada año, así hasta máximo de 75.000. Te da 9,3, ¿qué coges? ¿10 o 9? Tienes que coger 9, porque si cogieras 10 ya superaría los 75.000 y entonces ya no sería válido. Eso es lo que tienes que tener en cuenta en este ejercicio. Aquí el kit de la cuestión es saber n, que lo tienes que razonar mediante una regla de 3 o mediante ir paso a paso de una razón geométrica. Es decir, tú vas cogiendo 50.000, cada año lo vas añadiendo un 5% hasta 75.000. ¿Eso cuántos son? Si lo vas calculando, máximo 9 periodos. A partir de ahí se termina. ¿Por qué? Porque lo máximo que va a producir son 75.000. Y luego tienes que tener en cuenta la segunda renta, que requiere una actualización. De aquí eran 9 años, pero de ahí seguía creciendo, si te das cuenta, hasta 15 años. Del 15 años te lo lleva al año 9, pero del 9 al 0 no te lo puede llevar porque hay otro tipo. Si te das cuenta, aquí ya hay otra valoración. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Actualizar. 1 más i elevado a menos 9. El 31, yo ya leo que me pone valor actual, pues yo ya sé que tengo que aplicar o valor actual o valor final. Aquí lo tengo claro, valor actual. Crecimiento lineal, aritmética. Cuando era acumulativo, geométrica, aquí lineal. Pues yo ya pongo el valor actual de una geométrica y ya tengo una valoración ganada. Luego vamos a averiguar cuál es la razón, que eso es el siguiente punto. Si hablamos de aritmética es D, geométrica es Q. Pues es el 6%, crecimiento lineal, de 50.000.
El 6% de 50.000, 3 millones. Y lo dicho, te pone un máximo que es 68.000. Ahí ya te dice el espacio. Tú cada año tienes que ir añadiendo 3.000 a 50. Vamos allá. 50 más 3, 53. 56, 59, 62, 65 y 68. Ya más de 68 no puedo seguir. ¿Cuánto he tardado hasta llegar al 68? 7 años. Si os dais cuenta, esto es repetitivo con los ejercicios anteriores de averiguar n. Y una vez que ya tienes n, ya puedes sacar lo demás. Es repetitivo con respecto a otro ejercicio, pero cada vez va cambiando el enunciado. Aquí ya te dice valor actual en el ejercicio 32. Vale, los 5 primeros años son 60.000. No te dice que hay una modificación. No te dice que va a crecer lineal o acumulativa. O no te dice que va a crecer en función de una razón. Entonces es constante. Y la siguiente ya sí que te dice que te va a crecer. ¿Cuánto te dice que te va a crecer? Un 10%. Si te dice que te va a crecer un 10%, que es geométrica. 1 más lo que crece. 10% dividido entre 100, 0,1. 1 más 0,1, 1,1. Y ya tenemos la geométrica. ¿Y después qué es lo que pasa? La siguiente te la deja valorada hasta el año 5. Para llevarlo del año 5 al año 0 hay que hacer una actualización. Entonces 1 más i elevado a menos n. Y el último ejercicio... Vale, aquí ya nos dice... Muy importante, yo con este ejercicio lo que tendrías que tener en cuenta es el precio de venta. Que el precio de venta le quiere sacar un 25% de beneficio. Es decir, tienes que calcular el valor actual de todos los costes. Una vez que ya sabes todos los costes, tienes que saber el coste unitario. Y una vez que has calculado ya el coste unitario, es decir, para eso calculas el valor actual de todas las unidades, divides el precio total entre el número de unidades y te sale el coste de una unidad. Y el coste de esa unidad le tienes que sacar el 25%. Tienes dos opciones, o el 25% de esta cuantía, 12.763, y lo que te da se lo suma, o mucho más directo, 1,25. Y ya te sale la cuantía del precio de venta. Aquí tienes que tener en cuenta que te pide el precio de venta. Y para llegar al precio de venta tienes que tener en cuenta los conceptos de renta. Ya que te dice un incremento anual del 10%. ¿Eso qué es? Una renta geométrica. Vale. En resumen, vosotros hacer los 33 problemas sin mirar la solución y dudas que tengáis, ya sabéis que tenéis todas las tutorías individuales en el horario de disponibilidad de jefe. Vosotros me pedís una tutoría individual y como tenéis varias horas a la semana, no tendréis ningún problema para que yo me pueda adaptar a vuestro horario. ¿Que no podéis asistir? Se puede mirar la opción de videoconferencia mediante Skype o se puede intentar por teléfono. Si por teléfono no queda claro, pues ya miraríamos la opción de si vosotros podéis asistir, de que podáis venir a una tutoría individual. En resumen, tenéis varias alternativas para tener solventado todas las dudas de los ejercicios. Y vuelvo a hacer hincapié, no os pongáis nerviosos. Creer en vosotros mismos, porque si os dais cuenta, esto es más fácil de lo que parece. En el sentido de que componer si es valor actual o valor final, o si es renta constante, renta variable, más luego que tenéis las fórmulas, así perfectamente podéis llegar al aprobado. Teniendo en cuenta siempre que tenéis que tener el mismo equilibrio en todas las magnitudes. Es decir, aplicando los tantos equivalentes. Con eso, perfectamente ya llegáis al aprobado. Un saludo y cualquier duda que tengáis me lo dejáis saber.